gringo imperialista las riquezas de Venezuela, colonizar a Venezuela, partirla en pedazos. Pero no han podido, ni podrán, ni hoy, ni jamás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una persona puede pasar de ser un simple chofer de autobús a convertirse en presidente de un país y al mismo tiempo liderar uno de los carteles más poderosos del siglo XXI? Pues bien, hoy te cuento cómo Nicolás Maduro lo logró. Su ascenso no fue una historia común, fue el producto de una dictadura que duró más de 20 años. Una dictadura que arrasó con las instituciones y dejó miles de víctimas a su paso. Desde las sombras del poder, Maduro no solo se hizo con el control de Venezuela, sino que también se alió con el crimen organizado internacional, convirtiéndose en el líder de una de las redes de narcotráfico más temibles del planeta, el Cartel de los Soles. En este video vamos a desentrañar cómo llegó al poder, qué lo hizo indestructible en su régimen y cómo su conexión con el narcotráfico sigue afectando a Venezuela y al mundo entero. ¿Estás listo para conocer la verdad? Señores imperialistas, supremacistas, nazis de este tiempo, colonialistas, no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo. Son los años 80 en Caracas y la música del grupo Enigma hace bailar al público. ¿Quién diría que este guitarrista se convertiría años más tarde en el líder latinoamericano más polémico de este último tiempo? Y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana. Pues está pasando necesidad. Queremos comida para la gente que se está muriendo de hambre. Se dice que llevó a su país a la ruina económica, que encarceló a opositores, que se hizo millonario a costa de su pueblo. Los 12 años de Maduro en el poder comenzaron tras el último deseo de su mentor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En una de sus últimas apariciones públicas, Hugo Chávez surgió como su heredero, su mano derecha, su guardaespaldas. Lo siguió hasta conseguir la utopía bolivariana. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Por eso, no existía otra persona más que Maduro para confirmar al mundo el deceso de su gran maestro. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Ganó la elección presidencial, pero su estilo pronto comenzó a llamar la atención. ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! Que ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Pero si hablamos de colecciones, Nicolás Maduro también destaca por los lujosos relojes que utiliza en cada una de sus intervenciones. Cuando quiero tener suerte y mucha fuerza y sabiduría, me pongo el reloj que usaba Diego Armando Maradona. Con el paso de los años, el capital de Maduro y su familia comenzó a crecer, mientras que el poder adquisitivo de su pueblo desapareció. Su hijo, Nicolásito Maduro, también ha estado envuelto en la polémica por conducir supuestamente este Ferrari dorado por las calles de Monaco. Para el gobierno de Estados Unidos, el auge económico de Maduro se debe a su vínculo con el narcotráfico. Lo acusan de liderar el llamado Cartel de los Soles. Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico. Y nuestro pueblo, nuestro Estado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un Estado limpio, libre. La Fiscalía Americana asegura que le confiscaron a Maduro cerca de $700 millones en bienes, entre los que destacan mansiones, vehículos e incluso una granja de caballos. Dineros y propiedades que el dictador venezolano habría ocultado en paraísos fiscales con la ayuda de testaferros. Soy magnate, no tengo negocio, no he tenido, no tengo ni quiero tener riquezas de ningún tipo. Nada, la única riqueza que tengo es espiritual, moral. Son tantas las acusaciones contra Maduro que son difíciles de resumir en esta nota. Claro que para él hay cosas mucho más importantes, como el amor a su mujer.
Con este video subido a su cuenta de TikTok, el líder chavista celebró su último aniversario de matrimonio junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se conocieron en los tiempos de Chávez. Mientras él era su guardaespaldas, ella era su abogada personal. Y están las mujeres patriotas de la revolución. Nosotros nos comprometimos con el pueblo. No habrá un poder que esté por encima de la Asamblea Nacional Constituyente. Las guardianas de Chávez aquí están. Tanto Maduro como Cilia han sido descubiertos vistiendo ropa de diseñador y viviendo la gran vida en numerosas actividades públicas. Mientras tanto, gran parte de la población venezolana ha tenido que salir del país en busca de nuevos horizontes para encontrar así la estabilidad económica que no logran obtener en su país. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Ya ese gobierno ha sido un gobierno asesino, que lo que hace es maltratar a la gente, hay hambre, hay de todo, y se le acabó el tiempo, ya la gente no lo quiere. Claro que para Maduro todo lo que estamos diciendo es solo propaganda del imperialismo norteamericano. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Por eso, nos sorprende el poco respaldo de la comunidad internacional a las denuncias de Maduro. Aquí la opción es independencia o colonia, entre ser libres o esclavos. Y vamos a ser independientes y libres. Colonia y esclavo, jamás. Escribe un nuevo capítulo en la historia de Nicolás Maduro. La historia del Cartel de los Soles es una trama sombría que mezcla poder político, corrupción y el narcotráfico más violento. En Venezuela, el cartel no es simplemente un grupo de delincuentes organizados, sino una compleja red que se infiltra en las entrañas del poder. El nombre, Cartel de los Soles, proviene de las insignias de sol que llevan los oficiales de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMBE. Esos mismos solitarios y brillantes soles que adornan los uniformes militares son ahora símbolos de un imperio criminal que ha marcado la historia reciente de Venezuela y de América Latina. A diferencia de los carteles tradicionales, como el de Sinaloa o los Zetas en México, que tienen estructuras claramente definidas y jerárquicas, el Cartel de los Soles es una red difusa y compleja que involucra no solo a militares, sino también a políticos, empresarios y fuerzas de seguridad. Desde su aparición en la década de los 90, el cartel ha facilitado el tráfico de drogas a gran escala, convirtiendo a Venezuela en uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y otros destinos internacionales. El verdadero auge de este cartel llegó con la llegada de Hugo Chávez al poder. En su gobierno, la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana aumentó considerablemente. Los militares no solo se encargaban de la seguridad interna, sino que también tomaban el control de sectores estratégicos de la economía y la política. La Guardia Nacional, que antes de Chávez tenía la principal responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, pasó a compartir funciones con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FUANB. Esto amplió el horizonte de operaciones del cartel, ya que muchos de estos oficiales de alto rango estaban directamente involucrados en el negocio ilícito del narcotráfico. Fue en 2004 cuando un periodista y concejal, Mauro Marcano, denunció públicamente los vínculos entre la élite militar y el narcotráfico. Marcano, quien se atrevió a señalar la corrupción en las más altas esferas del gobierno, fue asesinado poco después. Este asesinato no solo destapó una red de corrupción aún mayor, sino que también mandó un mensaje claro a aquellos que intentaran desafiar la maquinaria que estaba detrás de este imperio del crimen. La muerte de Marcano fue solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más amplia que involucraba a figuras claves del régimen, y las pruebas de ello seguían surgiendo a medida que avanzaban las investigaciones. El vínculo con las FARC, la guerrilla colombiana, también fue crucial en la consolidación de este cartel. Las FARC, que tenían campamentos en Venezuela, encontraron en el gobierno chavista un aliado perfecto para el tráfico de drogas. Con el apoyo de oficiales de la FANB, las FARC podían mover grandes cantidades de cocaína desde las selvas colombianas hasta los puertos venezolanos, desde donde se exportaba hacia otros países. Este tráfico de drogas fue facilitado aún más cuando Chávez ordenó la expulsión de la DEA en 2005, dejando a Venezuela fuera del alcance de los organismos internacionales encargados de combatir el narcotráfico. El Cartel de los Soles creció en poder e influencia con la ayuda de un grupo selecto de figuras,
entre las que destacan Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y otros personajes claves del régimen. La relación de estos individuos con el narcotráfico fue tan profunda que en 2020 el gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra Maduro y Cabello, acusándolos de liderar esta estructura criminal. No solo se trataba de narcotráfico, también había tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción a una escala impresionante. Estados Unidos, al darse cuenta de la magnitud de la amenaza, elevó la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones, una cifra mucho mayor a la que se había ofrecido por Osama Bin Laden. Sin embargo, las pruebas no solo vinieron de los Estados Unidos. Testimonios clave de exfuncionarios venezolanos como Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, y otros desertores revelaron detalles espeluznantes sobre cómo se coordinaban las operaciones. Carvajal en particular fue una pieza clave en el rompecabezas del cartel de los Soles. Su testimonio, cuando fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, ofreció detalles de cómo la cúpula del régimen de Maduro estaba involucrada en el narcotráfico, ayudando a los carteles mexicanos y colombianos a mover toneladas de cocaína. Su captura y declaración pusieron en evidencia el grado de corrupción y complicidad dentro de las estructuras del poder venezolano. Los implicados no solo eran simples oficiales, eran figuras clave que sostenían el poder de Maduro, como el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, quien a pesar de los señalamientos de su vinculación con el narcotráfico, sigue siendo un pilar fundamental en el régimen. Su lealtad a Maduro, a pesar de las presiones internacionales, muestra la resistencia del sistema chavista a desmoronarse, incluso frente a la amenaza del imperio estadounidense. El cartel de los Soles ha sido, en muchos sentidos, el corazón palpitante del poder de Maduro, que ha logrado sostenerse en el poder mediante la corrupción, la represión y la complicidad con el crimen organizado. Aunque el régimen de Maduro ha logrado sobrevivir a diversas crisis y sanciones, el creciente peso de las pruebas en su contra y la persecución internacional auguran que este imperio criminal no durará para siempre. Los discursos patrioteros y las movilizaciones del gobierno venezolano intentan mantener la moral alta entre sus seguidores, mientras el resto del mundo observa cómo esta historia de poder y corrupción llega a un punto de inflexión. Hoy en día, Venezuela vive un periodo de incertidumbre y miedo, donde los ecos del cartel de los Soles siguen resonando. Mientras tanto, las fuerzas internacionales no han dado tregua y la lucha por desmantelar esta red de narcotráfico sigue siendo una prioridad para la comunidad internacional. La captura de Maduro. El 3 de enero de 2026, una madrugada que cambiaría el curso de la historia, Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos. Tras años de tensiones, sanciones y hostilidad diplomática, el régimen de Maduro llegó a su fin. A las 2:40 a.m., las explosiones resonaron en varios puntos estratégicos de Caracas, mientras helicópteros y vehículos blindados se desplazaban hacia el Palacio de Miraflores. El ataque, sin precedentes, marcó el comienzo de un operativo militar que involucró drones furtivos y fuentes de inteligencia dentro del país. Según fuentes cercanas a la CIA, la ubicación de Maduro fue proporcionada gracias a la cooperación con miembros disidentes del régimen. Las imágenes de la captura de Maduro fueron rápidamente difundidas por la Casa Blanca y se confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a bordo del buque estadounidense Iwo Jima. La recompensa de $50 millones que se ofrecía por su captura fue el colofón de una larga persecución internacional que lo vinculaba al narcotráfico, el terrorismo y la violencia en América Latina. En Nueva York, el presidente Donald Trump no dudó en celebrar la caída de Maduro, aunque también dejó claro que Estados Unidos tomaría control temporal de Venezuela hasta que se garantizara una transición democrática. Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los pilares del chavismo y principal aliado de Maduro, denunció el ataque estadounidense y pidió una respuesta militar en defensa del régimen. Mientras tanto, figuras internacionales como María Corina Machado celebraron la captura como un paso hacia la libertad del pueblo venezolano, aunque también expresaron cautela sobre los posibles riesgos de un vacío de poder en el país.
La caída de Maduro generó reacciones encontradas en todo el mundo. En Venezuela, sectores de la oposición celebraron lo que consideraron un regreso a la democracia. Decenas de miles de venezolanos en el país y en el exilio vieron en la captura de Maduro una señal de esperanza para el futuro del país. La situación económica en Venezuela, devastada por años de sanciones y malas decisiones gubernamentales, parece estar alcanzando su punto más bajo. Con millones de ciudadanos huyendo en busca de mejores condiciones de vida, la captura de Maduro trajo consigo la promesa de un cambio. Sin embargo, otros sectores en el país y a nivel internacional se mostraron más cautelosos. Países como Rusia y China condenaron el operativo militar estadounidense, mientras que países como Brasil y México criticaron la violencia del ataque, lo que dejó claro que la política exterior sobre Venezuela se mantendrá dividida. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue juramentada brevemente como presidenta interina, rechazó la intervención estadounidense y exigió la liberación inmediata de Maduro. Ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Aunque la comunidad internacional se encuentra más dividida que nunca, lo cierto es que los ojos del mundo están puestos en los próximos pasos que tomará Estados Unidos en el proceso de transición en Venezuela, mientras la figura de Nicolás Maduro y su régimen se desmoronan. Lo que sigue siendo incierto es el futuro inmediato de Venezuela. Aunque Donald Trump ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos garantizará una transición segura, las tensiones internas continúan, con grupos paramilitares y leales al chavismo dispuestos a defender lo que consideran una lucha por la soberanía nacional. La pregunta que muchos se hacen ahora es ¿qué sucederá con la gigantesca riqueza petrolera de Venezuela, que podría ser objeto de una disputa internacional, especialmente entre Estados Unidos, Rusia y China? En cuanto al proceso judicial, Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentarán cargos en tribunales estadounidenses. Las acusaciones de narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos serán el núcleo de un juicio que marcará el futuro de los líderes chavistas. Con la caída de Maduro, el proceso de reconstrucción de Venezuela será lento y lleno de desafíos. Pero la esperanza de un cambio para muchos venezolanos está más viva que nunca. Este giro dramático en la historia de Venezuela marca el fin de una era de autoritarismo y corrupción, pero también da paso a un futuro incierto. Con la caída de Maduro, la comunidad internacional y, sobre todo, los venezolanos esperan que se abra un nuevo capítulo para el país, lleno de desafíos pero también de oportunidades para reconstruir una nación devastada por años de dictadura y crisis humanitaria.